tremendo, tremendo, de verdad. Dios es un Dios bueno y puso en el corazón que esas personas tomaran la decisión de afirmar, por decirlo así, sus vidas para el Señor. Y yo le invito a usted que esté muy atento a la palabra de Dios, no solo hoy, sino todos los días de su vida, porque de eso depende su salvación, de que usted entienda, porque la palabra está dada. El problema ha sido siempre la dureza del corazón del ser humano. El ser humano, dice la Escritura, refiriéndose al pueblo de Israel, que son duros de servir, pero Israel es como el ejemplo, como la imagen para mostrar quiénes somos nosotros. ¿Sí me hago entender? Déjeme, es que cuando me toca cantar, entonces corro para aquí, corro para allá. Entonces, dame un segundito, yo me ubico. La prédica que tenemos, tenemos anuncios. ¿Qué anuncios tenemos? Seminario el jueves a las 6:30. Venga, por favor, a las 7 en punto empezamos. Reunión de jóvenes es el sábado, ¿cierto? Sí, ¿A qué horas? 29 a las 4 p.m. Sábado 29, 4 de la tarde, reunión de jóvenes. El tema es ¿qué es y cómo defender la fe y el evangelio? ¡Wow! Tremendo. ¿Qué es y cómo defender la fe y el evangelio? Está como con retorno a esto. Vamos a ver si encuentro uno mejor. ¿Aló? ¿Ya están arreglando? Sí, ¿aló? No me arreglen. Deberían dejármelos así como está. Bueno, porque ese es el libro. Ya los conozco. Bueno, entonces, ¿y qué más falta? La canasta de amor es una canasta que tenemos atrás. Recogemos mercados para las personas que están en necesidad. Entonces, si sienten su corazón traer algo para esa canasta, pues siéntase libre, ¿vale? Bueno, yo la predicación que tengo para hoy, pues es demasiado larga, porque la palabra del Señor es, digamos lo que es, viva y eficaz. Pero si nosotros no entendemos, a veces leemos o explicamos algo, pero si nos centramos en un texto y no vemos, digámoslo así, desde una perspectiva global, por decirlo así, o mayor o más grande, no vamos a entender. Hay versículos de la Biblia que si usted no lee todo el libro, pues no lo va a entender. ¿Sí me dejo entender? Si no lee el pretexto o el posttexto, pues queda uno y terminaría uno predicando lo que llama el apóstol Pablo un evangelio diferente. Y una de estas porciones, que es casi todo el libro de Juan, el libro de Mateo, el libro de Lucas y el libro de Marcos, está hablando acerca del reino de los cielos. Cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar que 32 veces aparece la palabra el reino de los cielos. Y en otras porciones va a decir el reino de mi Padre. En otras porciones va a decir el reino celestial. En otras partes de la Biblia hablar del tabernáculo celestial, no del terrenal. También va a decir del siglo venidero. O sea, el reino de los cielos tiene muchos nombres. Y nosotros debemos entender que cada vez que se menciona esto, inclusive Sión, la Sión celestial, vamos a ver que está hablando precisamente de eso. ¿Y por qué Jesús y por qué los evangelios hablan tanto acerca del reino de los cielos? Porque es que ese es el anhelo de Dios, que todos nosotros estemos con Él y que ninguno se pierda.
Esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, hablando acerca de estos nombres, se los repito: el monte de Jehová, el monte de Sión, el tabernáculo celestial, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de mi Padre, la nueva Jerusalén, el siglo venidero. Todo está tipificando ¿qué? El reino de los cielos. Cuando nosotros miramos Apocalipsis, yo voy a ir dando citas, no las busque, escúchelas y yo ya le digo cuáles sí busque, solamente para tener una idea. En Apocalipsis 21, de 2 al 4, describe la nueva Jerusalén, donde vamos a estar todos, la explica perfectamente. En Mateo 6:10, cuando nosotros oramos la oración del Padre Nuestro que le hicimos ahorita, ¿qué dice? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, versículo 15, que Jesús da el mandamiento, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, para hablar del reino de los cielos tendríamos que leer básicamente todo el libro de Mateo, desde el versículo 13, del capítulo 13 en adelante, porque todo está hablando acerca del reino de los cielos. Para no leerlo todo, y Marcos, ¿no? Y Lucas, póngase de pie y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 47. He tomado estos dos fragmentos, o estas dos, ahí hay dos parábolas: la parábola de la red y la parábola de los tesoros nuevos y viejos. ¿Por qué? Porque son muy corticos y no nos van a quitar mucho tiempo. Pero realmente yo sí les sugiero que lea todo Mateo y todo Marco y todo Lucas. Mejor dicho, lea los evangelios. ¿Ya lo tiene? Amén. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. El fin de este siglo, acuérdense que hay un siglo venidero. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro todas las cosas nuevas y cosas viejas. Padre celestial, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Señor, que escuchemos atentamente la voz de Él y obra con tu poder, que esta palabra hoy traspase nuestro entendimiento. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Jesucristo. Amén. Entonces, tome asiento. Usted fíjese de esta lectura de la red, y después de tomar y pescar, ¿qué hacen estos discípulos, pues, o estas personas, o esta parábola? ¿Qué es lo que nos enseña? Que al final los ángeles empiezan a poner a un lado los justos y a otro lado, ¿quiénes? Los que no fueron justos, ¿cierto? O sea, literalmente está diciendo los buenos y los malos, ¿sí? Y los buenos dice que va al reino de mi Padre, o al reino eterno, o al reino de los cielos. Y los injustos, ¿dónde son? Están echados, dice, al lago de fuego. Y dice, allí será el lloro y crujir de dientes. Pues
de esto se tratan todos los evangelios. Están hablando acerca de esto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hay muchas parábolas, ¿sí? Pero no sé por qué a veces en las iglesias no se habla de esto. Sí está bien, Dios es bueno, Dios te salva, Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios es el proveedor, Dios te sana, Dios esto, Dios bombero, porque literalmente a veces nos pasa eso. Solo buscamos a Dios cuando estamos en una situación tremenda y decimos, ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? No es que Él nunca nos va a abandonar, Él siempre está ahí. La Biblia dice que nosotros estamos contenidos en Dios. Y fíjense, la parábola del sembrador, ¿de qué está hablando? Está hablando del reino de los cielos. El trigo y la cizaña, está hablando del reino de los cielos. La parábola de la semilla de mostaza, que era la más pequeña de las semillas y terminó siendo el árbol más grande, ¿de qué está hablando? Del reino de los cielos. La parábola de la levadura, reino de los cielos. El tesoro escondido, ahorita lo vamos a leer. ¿De qué trata? Del reino de los cielos. La gran perla preciosa, ¿de qué trata? Del reino de los cielos. Y esta que leímos, la red, del reino de los cielos. Y dice en Mateo capítulo 18, versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor ¿en dónde? En el reino de los cielos. Inclusive cuando Jesús dice, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si ustedes ven, todo está hablando acerca de solamente eso, el reino de los cielos. Hasta la oveja de la parábola de la oveja perdida también está hablando. El siervo inmisericordia, ¿sí se dice así? Los obreros de la viña, las bodas, las 10 vírgenes, los talentos, el tesoro escondido, en fin, todo esto. Cuando abra sus ojos, dice que la Biblia que le verá a Él, así como nosotros si morimos hoy y abrimos nuestros ojos, la Biblia dice que le veremos a Él descendiendo en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos vivos, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos ¿qué? Transformados para estar junto con ellos, unánimes juntos con el Señor. Y seremos, dice la Escritura, reyes y sacerdotes. Pero para poder empezar y entender todo esto acerca del reino de los cielos, recuerden que tiene muchos nombres y tenemos que copiar eso aquí en nuestra mente, ¿sí? Tenemos que, quiero empezar con estas dos enseñanzas pequeñitas. La parábola del tesoro escondido es muy cortica. Mire conmigo, es así, léala. Mateo 13, 44. ¿Se apagó? Está ahí. No, te voy a dejarlo porque está así, se está. Si no, no hay lío, que yo lo estoy grabando y cuando lo edite pongo la imagen del video y le monto aquí y vuelvo y lo transmito. Pues, ni modo. ¿Sabían que el final de los tiempos, cuando todo, absolutamente todo, esto no es carreta, esto lo estamos viviendo hoy en mí? Todo esté sistematizado, su dinero, su trabajo, sus cuentas bancarias, sus exámenes médicos, todo esté, que ya casi todo va para allá. Y nos corten el internet, vamos a quedar. ¿Se han pensado en eso? Ay, me fui para un restaurante y invité a varios y no hay señal, iba a pagar con Nequi. Alístese y póngase el delantal porque no hay nada que hacer. O deje los zapatos, el saco, la corbata y la cédula, no sé qué ir a dejar. Bueno, continuemos, perdón. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
¿Están entendiendo cuando nosotros encontramos el reino de los cielos? Cuando de verdad encontramos el reino de los cielos, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? Dejar todo. ¿Y saben dónde podemos hallar el reino de los cielos? Miren, tu palabra es verdad. Vamos a Mateo 13:45. Esa es la parábola de la perla de gran precio. ¿Sí tiene un título ahí? Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mire, desafortunadamente nosotros tenemos esta palabra por poco. Y muchos nos llamamos cristianos. Pero tenemos tantas cosas que el mundo nos absorbe. Y vuelvo y digo, buscamos a Dios cuando estamos en la inmunda. Perdón la palabra. Entiende que ellos invirtieron todas sus posesiones, todo lo que tenían en el reino de los cielos. Pero fíjese que estamos hablando de cuestiones terrenales para hablar de cosas espirituales. Y hay gente que divide, ¿no? Ahora estamos por el espíritu, entonces no importa si mi hermano está muy mal, mi hermano le está yendo re mal, no importa. Oremos por él para que tenga vida en el espíritu. Pero aún teniendo, no somos capaces de darle, ¿sí me hago entender? Y el Señor habla de eso en su palabra. Porque mientras nosotros estemos en esta carne, es que podemos hacer para el reino de los cielos. ¿Sí me está copiando? Mire, para poder entender qué es lo que ellos sintieron, qué es lo que ellos vieron, nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca de las ganancias terrenales, para invertirlo en el reino de los cielos. Si yo con mis ganancias terrenales no puedo invertir en el reino de los cielos, pues no es que Dios necesite nada de usted, porque la Biblia lo dice. Dios no necesita, leámoslo un momentico, porque queda como en Hechos capítulo 17. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Necesita algo de nosotros? Nada, absolutamente. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver más adelante. Para mí es muy difícil predicar este tema porque siempre he tenido una confrontación en mi corazón con eso, por ver el testimonio de muchos, no voy a decir más nada, y desafortunadamente el diablo se ha metido en las iglesias y la gente afuera no quiere venir a la iglesia o acercarse a la iglesia para conocer de Cristo, precisamente por el mal testimonio. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, hasta ahí. Entonces, mire lo que dice acerca de las ganancias terrenales. Mire Lucas 16, del 9 a 13. No sé si alguien tenga TLA, otra versión diferente, y me la pueda pasar acá y yo la leo. Nueva traducción viviente. Voy a leer primero Reina Valera. Lucas 16, 9 al 13. Dice así: y yo os digo, ¿hay quién está hablando? Jesús. Hasta esa palabrita la han cogido ciertas personas. Y yo os digo, no, esto lo está diciendo mi Señor. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciba en las moradas eternas. Otro nombre para el cielo,
moradas eternas. ¿De qué está hablando? Siga leyendo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dije así, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿cuáles son las riquezas injustas? Pues todo lo que nosotros ganamos aquí terrenalmente. Cuando nosotros morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Y si Dios lo bendice a usted, le provee y usted tiene la posibilidad de ayudar a otros, de dar para su iglesia, dar para el reino de los cielos, pues hágalo. Ahí lo está diciendo. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pastor, pero ¿por qué usted está hablando de eso? Porque estamos y vamos a tocar una porción que es muy, muy importante para entender el reino de los cielos. Y vuelvo y digo, Dios no necesita nada de usted, pero Él conoce el corazón del hombre y sabe que para el hombre lo más importante es la fama, el dinero, las posesiones, la importancia, el jactarse. Y si yo de todo lo que tengo terrenalmente no soy capaz para dar para el Señor, pues el Señor en eso está conociendo su corazón. Perdóneme, yo sigo y usted va a caer en cuenta. Jamás he tocado estos temas, pero hoy el Señor lo ha puesto. Entonces, miremos el capítulo 21 de Lucas. Y ojo, el capítulo 21 es el mismo capítulo 24 de Mateo, que usted más o menos sabe de qué se trata. Y está hablando de quién? Del fin del mundo, está hablando de los tiempos finales, está hablando de tribulación, está hablando de gran tribulación, ¿cierto? Y vamos a hacer como una concordancia entre los dos para no entrar con más. Y fíjense, ¿cómo empieza este capítulo? Dice ahí, 21. Lucas capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Entonces, deje Lucas ya separadito y también va separando Mateo 24. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde quiero llegar con esto? Y quizá la semana entrante continúe. Quiero llegar a las 10 vírgenes de las que habla Mateo 25. Cuando nosotros entramos a Mateo 25 y leemos la parábola de las 10 vírgenes que también están hablando del reino de los cielos, es porque es la continuación de todo esto que vamos a ver hoy. ¿Sí me hago entender? Entonces es necesario que preste mucha atención. Mateo 21 dice, versículo 1. Lucas 21, 1. Y levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Mire, esta porción es muy importante para que nosotros la entendamos. Mire cómo empieza el capítulo 21. Porque aquí hay 2 personajes o 2 lugares o 2 escenarios. Ay, por fin encontré la palabra. Hay 2 escenarios. Está esta mujer viuda, muy pobre, que dice que tomó y echó en las ofrendas, ¿qué echó? 2 blancas, y era todo lo que tenía.
Ahora quiero que conecten eso con las dos historias que leímos. El que encontró el tesoro y compró, vendió todo para comprar, y el que encontró las perlas y fue y vendió todo para comprar, perdón, era una perla. Miren esta viuda, ¿qué está haciendo esta viuda? Esta mujer está dando todo de sí, aún siendo pobre, dio todo lo que tenía. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Será que ella sí entendió qué es el reino de los cielos? Yo les hago a ustedes la pregunta. Mire conmigo, la viuda dio todo lo que tenía. ¿Y qué nos está enseñando el Señor ahí? ¿Nos está hablando de dinero? Sí y no. Sí nos habla de dinero porque eso es lo que nosotros conocemos. Pero Él nos está dando un trasfondo espiritual mayor. Cuando nosotros hablamos de dar la vida, es entregarnos por completo al Señor, servirle a Él, no escatimar en nada. Hace unos días yo le decía a una persona, bueno, si usted sabe y entendió que Jesús murió en la cruz por sus pecados y le perdonó todos sus pecados, ahora usted ¿por qué le sirve a Él? La respuesta fue por agradecimiento. Por eso es que nosotros le servimos a Él, por agradecimiento. Pero hasta para esto somos miserables, ¿no? Perdón que yo sea tan duro, pero es que es lo que está escrito. Porque lo que el Señor nos va a hablar, o lo que va a empezar a hablar después de esta mujer que dio las dos blancas, para nosotros es aterrador. Porque en eso consiste nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Vida eterna es juntamente con Cristo eternamente. Y muerte eterna es destituido de la gloria de Dios eternamente. ¿Entiende que es? Por eso es que yo soy tan duro con ustedes. Tengo que serlo. Porque a veces no entendemos. Mire sillas vacías acá. Si voy a pintar todo esto de negro, voy a comprar un equipo de sonido mucho mejor, vamos a poner dimmers para atenuar las luces, vamos a poner sellos allá para que no entre ruido de afuera, y vamos a hablar palabras bonitas para que todos ustedes se sientan, wow, ahí sí se siente la presencia del Señor. Y no vamos a predicar el evangelio. O solo vamos a decir, Dios te ama. Lánzate, prueba al Señor. Podemos hacerlo, pero no es que nos estaríamos engañando. Yo me estaría condenando, porque el que predica un evangelio diferente sea ¿qué? Anatema. ¿Y sabe qué? Ciegos, guías de ciegos, dice el Señor. Por eso hay sillas. Porque a veces nosotros queremos que nos hablen palabras lindas. Y la Biblia lo dice, en los postreros días vendrán falsos profetas, falsos engañadores, falsos pastores, ¿sí? Y engañarán a muchos. Y hablarán con palabras melosas. Lea 2 de Pedro capítulo 2. Uy, tremendo. ¿Y sabe qué dice? Para ellos ya está destinada la más densa oscuridad. Imagínense, si de estar destituido del reino de los cielos es oscuro, ¿qué pueden esperar ellos? Por eso, mire, si yo no fuera otro, yo me arrodillaría a implorarles a ustedes, por favor, tomen en serio el evangelio del reino de los cielos que nos está hablando. Es de eso, el reino de los cielos. Entonces, mire, esta mujer, ella ya había comprendido que era el reino de los cielos. Por eso no le dolió a nada coger esas dos blancas y echarlas en la ofrenda. Y mira cómo continúa el versículo 5. Entonces aquí tenemos los dos escenarios. El escenario de la viuda que dio todo lo que tenía, y ahora tenemos otro en escenario diferente. Mira el versículo 5. Y unos
que hablaban del templo, y unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: ¿en qué tenían puestos los ojos? ¿Ustedes se acuerdan en Mateo 24? Mira, Señor, te vamos a mostrar el templo. Mira el templo. ¿Y qué dice el Señor? Destruir este templo, y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Y mire lo que les responde el Señor. Y a unos que hablaban del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le sigue el Señor hablando a estos que estaban viendo las piedras preciosas, tan lindo que es el templo. Puestos los ojos ¿en qué? En lo terrenal. Puestos los ojos en las cosas de acá. Eso es lo que a nosotros nos aleja de ser como esta viuda, porque tenemos puestos los ojos en esto. Y todo esto es perecedero. Todo esto dice que va a ser recogido como un pergamino. Y no va a quedar nada, absolutamente nada. Sigamos leyendo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis, mire, quiero que se sitúe hoy en cómo está nuestro planeta. Y cuando oigáis de guerras, de sediciones, ¿sí saben qué son sediciones? Sediciones, cuando la gente se reúne y vamos a marchar y todos, y nos subieron en el río y nos quitaron la panela, y empiezan a hacer manifestaciones, sediciones, se unen los unos con los otros a protestar por los gobiernos, sediciones. No os alarméis. Pregunto, ¿está sucediendo esto? Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Nosotros lo que vamos a aprender en estas 2 semanas es, con respecto a las 10 vírgenes, es que unas se quedan y otras se van. ¿Qué va a pasar con las que se van? ¿Para dónde van? ¿Y qué va a pasar con las que se quedan? ¿Qué se quedan haciendo? Y vamos a ver la misericordia de Dios con los que se van y la misericordia de Dios con las que se quedan. Y vamos a entender que, wow, Dios es un Dios. Wow, mejor dicho, si mi mamá era buena gente, caramba, mi padre o ustedes conocen a una persona que haya sido muy bueno con ustedes, pues eso no es nada comparado con el amor, la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque aún después de nosotros haberlo matado, crucificado en la cruz, el Señor les dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Me hago entender? Por eso me duele tanto cuando mucha gente injustamente habla de Dios y dicen: no, es que era de primera línea, es que era un guerrillero, el que no le caía mal lo mataba. No, es que no entendieron, no han leído, no lo conocen. Y uno no puede hablar de lo que no conoce. Dice ahí, versículo ¿qué? 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto os será ocasión de dar testimonio. Voy a saltarme al versículo
23. ¿Ya lo tienen? Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Por qué quiero parar ahí? Porque ¿de quién es la ira? De Dios. De Dios. Es que nosotros tenemos un Dios bueno, pero Él, hay algo que nosotros vamos a aprender también en estas 2 semanas. Dice la Escritura que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por qué he traído este punto acá? Porque la pregunta es, ¿quiénes en este momento están pasando por todas estas cosas que estamos leyendo? Las 5 vírgenes que se fueron, ya lo dije, o las 5 vírgenes que se quedaron. Empiece usted, porque es que es muy difícil si no leemos todo. Aquí, cuando viene la ira de Dios, cuando empezamos tribulación y gran tribulación, que son los 7 años que tiene que cumplirse, los 7 años del profeta Daniel, lea Daniel 9 en adelante, ¿sí? Esos 7 años de tribulación y gran tribulación, esta iglesia que está escribiendo aquí, esta iglesia es la que se quedó. ¿Sí me hago entender? Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles lo vamos a estudiar también, y está en el libro de Romanos capítulo 11 y 12. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra que angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pregunta, ¿los que se quedaron o los que se fueron? Vamos un momentico a Mateo 24 y saltemos al mismo lugar. Versículo 29, Mateo 24, no, desde el 27. Estamos hablando del momento en que venga el Señor. ¿Ya lo tiene? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Entiende que esa porción es para los que se quedaron? Para los que se reunieron todas las naciones y querían luchar en contra ¿de quién? De Dios. Y el Señor dice que pondrá sus pies sobre todos sus enemigos. 29. E inmediatamente después de la tribulación, ¿recuerdan que hay tribulación? Y gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo les hablé hace unos días y les dije, Israel es el reloj profético. Nosotros viendo a Israel podemos entender que ya el tiempo está cerca. La palabra del Señor dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación, según el Salmo 90, 10 creo que es, son 70 años y 80 a los más robustos. Y dice ahí,
versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera aprender la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel es la higuera. Cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Mi Señor Jesús. Entonces, en 1948, esa nación que no era nación volvió a ser nación. Y una generación son hasta ¿cuánto? 70, máximo 80 años. Haga cuentas. Yo le dejo así los números. El día y la hora nadie lo sabe. Sigamos leyendo. Entonces mire todo lo que está sucediendo con Israel. Usted tiene que estar atento a las señales, porque no ve que esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos y los que estaban. ¿Qué señal nos das? Pues él les está diciendo cuáles son las señales. Y entre esas, ¿quién? Israel. 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 Dice ahí. A ver si lo encuentro rápido. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. He aquí, yo estoy 7 iglesias del Apocalipsis. Y en la última, yo estoy a la puerta y llamo. No se lo dijo a la 1, a las 2, a la 3, ni a la iglesia 6. Se lo dijo a la iglesia ¿qué? 7. ¿Sabe qué? Porque las iglesias tenemos, no me voy a incluir, las iglesias tienen las puertas cerradas. Y dice ahí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos un momentico a Lucas nuevamente. Lucas 21 estamos, ¿cierto? A ver si encuentro esta porción allí también. Vamos a ese mismo lugar. Versículo 31. Así también cuando vosotros veáis estas cosas, sabed que está cerca. El 29. Me perdonan la vida, ¿no? También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está ¿qué? Cerca. Dijimos que Israel es la higuera y el verano es el Señor. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca ¿qué? El reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿En qué tenían puestos los ojos estos hombres cuando empezamos a leer esta porción? En las piedras preciosas del templo, en lo magnífico que era destruir este templo, y en 3 días lo levantaré, decía el Señor. No quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. ¿Sabe que todo esto es perecedero, amada mamá? Todo esto se va a quedar aquí. Toda nuestra lucha, nuestro cansancio, nuestra fatiga, todo eso que nos dice, ay, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza ir a un estudio bíblico, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Es lo único que nos va a dar eterna redención delante de nuestro Señor. Eso que nos da pereza hoy es lo que nos va a dar la vida. Mire cómo dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? El día grande y temible de Jehová. El día de Jacob. Dice la Biblia que no va a haber nunca, jamás un día como este, ni lo habrá.
Y ese día dura ¿cuánto? 7 años. 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ojo, esto es muy importante. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tremendo. ¿Verdad que? Mire, esto se trata de aquí. Miremos el Salmo 24. ¿Qué es lo que tenía esta viuda en su corazón? ¿Cómo podemos entrar nosotros a esa Jerusalén celestial? ¿Cómo podemos nosotros tener acceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos subir a ese monte, al monte de Dios, lo llama la Escritura? ¿Tiene el Salmo 24 conmigo ahí? Lea conmigo desde el versículo 1. ¿A quién le pertenece todo? A Dios. Hasta ese tesoro que usted tiene allá guardado debajo del closet, donde tiene quizás los ahorros, todo le pertenece a Él. Las piedras preciosas del templo, los mares, los ríos, todo, sus hijos, usted mismo le pertenece a Él. ¿No ve que usted es hechuras de Él? Dice ahí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Buenas noticias, usted le pertenece a Dios. Si no había entendido, alégrese por eso. Usted tiene dueño, porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y aquí está lo que yo quería traerles a ustedes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Hágase esa pregunta usted. Pregúntese, ¿será que yo sí subiré ahí? ¿Será que yo sí estaré en su lugar santo? ¿Qué tengo que hacer, papá? La viuda lo entendió, ¿sí? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Recuerda cuando el Señor habló de eso a los fariseos? Ay, estaban molestos porque comían sin lavarse las manos. Y dice el Señor, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que lo que contamina no son las manos sucias, sino todo lo que sale ¿de dónde? Del corazón del hombre, de adentro. Y dice ahí, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas. ¿Qué tenían? ¿Qué miraban ellos? Las piedras preciosas, los ornatos, ay, tan bonitas estas esculturas. Uy, ¿quién habrá hecho esto? Y gastan tanto. Y así venimos a la iglesia. Y miramos el roto allá y dicen, ay, esta gente, qué pereza, no fueron capaces de tapar ese roto. Créame que hay gente que viene. Pastor, ¿por qué no más bien pintaron porque viene a mirar? Ay, mire eso tan feo, no pusieron una chapa, pongámosle algo a eso para que no nos mire. ¿A qué viene uno a la iglesia? Mira, ay, cómo no cambian ese bombillo, se ve feo. De verdad hay personas que, qué triste. Usted tiene que venir es para mirar dentro de usted su relación con Dios. Dice ahí, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Y ahí habla de la generación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, que buscan el rostro, oh Dios de Jacob. Dice, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y yo quería hacer pero no, me cogió la noche. Voy a poner aquí una puerta con una cortina.
Y esa puerta y esa cortina representaban el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Y yo le voy a decir a usted, Él está parado en esa puerta. Él dice, yo soy la puerta. Y Él coge y recoge la cortina. ¿Sí? Y Él pasa primero, mi Jesús. ¿Para qué? Para que le diga a usted, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nos permita entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes? Pues aquí los que están escribiendo el Salmo. Aquellos que tienen el corazón como esta viuda. Aquellos que no tenemos los ojos puestos en las cosas de este mundo, sino en la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos. Mire conmigo, terminemos de leerlo porque es hermoso este salmo. Ahora saben que cantando esta canción, la guitarra le dotearon 2 cuerdas. Nunca había pasado. Me pareció particular. No vayan a cantar, le hablo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez dije que no cantara. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y entra Él, dice que Él es el primogénito, Él es el primero, Él entra al lugar santo y nos abre la puerta para que cada uno de nosotros entremos y estemos en la presencia del Señor. Vamos a Mateo 25 para terminar leyendo lo que vamos a empezar a trabajar la semana entrante, porque tenemos preguntas. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Una será tomada, otra será dejada, 2 estarán, dice, moliendo, una será tomada. ¿De qué está hablando todo eso? Mateo, ¿no? Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante dice: entonces, ¿de qué está hablando? El reino de los cielos. Fíjense que Mateo 25, Lucas 21 están hablando de todas las cosas que van a suceder, duras. Y Mateo 25 dice, entonces, quiere decir que está continuando la idea y lo que se está hablando en Mateo 24. ¿Sí estamos bien? Entonces, Mateo 25, 1. El reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? A mi Señor, al esposo. ¿Quiénes son las vírgenes? Las iglesias, la iglesia del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pues esto es un lío porque ahí está una lamparita. Una lamparita es así bajita, que tiene un mechón, ¿sí es? Yo no la estoy viendo. Esa es la lámpara. Entonces, ellas tienen su lámpara y la lámpara está encendida, pero tiene solamente el aceite que está en la lámpara. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si seguimos leyendo vamos a ver qué tienen las otras vírgenes, que eso es lo que a veces no vemos. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Entonces las prudentes tenían una vasija, que son jarras, llenas de aceite. Y claro, tenían las vasijas llenas de aceite y tenían las lámparas. Si se les iba acabando, ahí tenían suficiente aceite. Mire esa diferencia. Ahora sí estamos entendiendo. No es que se quedaron no, es que no fueron prudentes.
Vuelvo y lo leo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas estaban llenas, el Espíritu Santo rebosaba en ellas. Ellas sabían que la oscuridad y lo que se venía era largo. ¿Para qué es una lámpara? Pues para alumbrar, para dar luz. ¿Señora? No estaban trabajando. No trabajaron para eso. Y las otras dice que no solo iban con sus lámparas llenas, sino que llevaban jarras. O sea, la tenían clara, como esta viuda que echó sus 2 blancas. Terminemos de leer. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? Todas. Toda la iglesia. La verdad que estamos así, por eso es que tengo que jalarle las orejas. El Señor nos jale las orejas a todos, a mí también. Y dice, y a la medianoche se oyó ¿un qué? Un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, se nos está acabando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. No espero que a ninguno de nosotros el Señor nos hable de esta manera. El anhelo de nuestro corazón y el anhelo de esta iglesia, aunque sea pequeñita, es que nuestras lámparas estén llenas. Es que nuestras jarras tengamos la provisión. Y lo que vamos a hablar la semana entrante es eso. Por eso Eliseo decía, que tengamos doble porción de tu espíritu, que no nos conformemos por decir que somos cristianos y aleluya y amén. Ahí vamos con la lamparita. Pero si no tenemos nuestra jarra llena, pues cualquier momento nos vamos a quedar por fuera, amada iglesia. Nosotros no podemos jugar con el Señor. No podemos pensar que porque Él vino, murió por nuestros pecados y nos lavó y ya tenemos la salvación, podemos echarnos a las petacas. Sí, no importa, yo sigo así y si me muero antes de que me muera, yo alcanzo a arrepentirme. Sí, decía este exfuncionario del gobierno, mamola, no es así. No, con Dios no es así. Nosotros no podemos jugar con Él. Tenemos que pedirle a Él en oración, tenemos que arrodillarnos, decirle, Señor, que mi lámpara esté llena y que mi jarra también. Que la luz del Evangelio de Cristo esté en mi vida, que el Espíritu Santo obre con poder en mí. Que no ponga más los ojos en las cosas perecederas de este mundo, sino que puestos los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe. De eso se trata el reino de los cielos. De que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo permanezca ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. Que es cuando mi Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados. Póngase.